¿Y ahora qué? Y ahora, desde este medio televisivo universitario, desde Canal UCR, que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país, vamos a devolvernos 15 años en el tiempo y vamos precisamente a estar con el productor de Ahora qué y con el realizador de entonces. Me estoy refiriendo a don Gerardo Chavarría, ahora director de Canal UCR, y al periodista y un montón de otras cosas, don Eduardo Amador, con quienes hablaremos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con estos dos importantísimos hombres de medios de este país y de esta universidad. Vale la pena decir que don Eduardo o tuvo presencia en los tres medios, dirigió tanto el semanario como las radios, dio lugar a algo que la gente ahora lo asume como natural y como obvio, que son los desayunos. Los desayunos fueron una creación intelectual y real de don Eduardo. Tenemos al Premio Nacional, que además dirige este canal, que es don Gerardo Chavarría, pero que cuando yo lo conocí era el realizador de este programa. ¿Por qué le pusieron don Eduardo y ahora qué? ¿Por qué le pusimos y ahora qué? Bueno, yo estaba trabajando en el semanario Universidad, en ese entonces estaba como director, y había una inquietud de parte de los compañeros que trabajaban en el semanario, y más concretamente de Manuel Bermúdez, de aprovecharse de la plataforma, en ese entonces Canal 15, Canal UCR, de hacer un programa. Vinimos a varias reuniones aquí y al final, como siempre en estos casos, para hablar popularmente, nos dieron pelota. Y después vino el problema de, bueno, ¿y con qué nombre? Y la idea era hacer algo como muy circunstancial, ahora qué es lo que está pasando y ahora qué. Y de eso vino el nombre, de ahora qué. En alguna oportunidad usted, don Juan Rafael, participó en ese programa, yo creo, y después usted ya de alguna manera asumió, cambió el nombre, pero esa más o menos es de manera muy resumida la historia. Creo que la idea salió de Manuel Bermúdez y aquí le reconozco a Manuel el hecho de que tuviera esa inquietud junto con otros compañeros. Yo era el director del semanario, me lo compartieron y con gusto participé realmente. Y tuvimos la ayuda de Gerardo, que fue una ayuda invaluable, realmente muy importante, y 15 años es mucho. Así es, don Juan Rafael. Don Gerardo, ¿cuántos realizadores había entonces en aquella casita de madera donde yo me imagino que había dos y tal vez si mucho 3 cámaras y donde debió haber posiblemente si había 5 luces especiales, era mucho? Cuéntenos. Bueno, en realidad el canal, inclusive el puesto de realizador como tal todavía no existe, sino que lo que ha sucedido es que los compañeros, por ejemplo Roberto, que es el que está en este momento ayudándonos a dirigir, a realizar el programa, él es productor de un espacio que se llama Materia Gris, que él lo produce, y precisamente la persona que ahora está a cargo de la realización, que es Giovanni, está de vacaciones y lo está sustituyendo. Pero digamos, el canal nunca ha tenido esa situación. En esa época era peor todavía porque pues éramos muy pocos. Usted recuerda que habían 3 camarógrafos solamente, y habían 3 cámaras nada más, y además de eso había un técnico, o sea, ni siquiera tenemos el equipo que tenemos actualmente en el departamento de ingeniería, y un sonidista también nada más. O sea, era muy poco personal el que había, pero se había voluntad de hacer cosas, porque recuerdo que Ana Lucía siempre ha realizado en este momento. Hasta este momento todavía sigue haciendo, y su servidor, que era el coordinador de producción y que además siempre
he realizado en otras instituciones en las que trabajé como en esta. Bueno, tal vez una de las virtudes en las gentes de los medios, y ustedes dos son de los medios, digamos, de énfasis distinto, es que creo que hay una cierta cultura renacentista, y por renacentista quiero pensar en Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que el otro día andaba yo con una camiseta que tenía un dibujo de la bicicleta de madera que, para decir algo de lo muy sencillo, ¿verdad? Podía haber andado, y estaba viendo unas fotos viejas donde había hecho con las impresoras viejas que tenían puntitos, y en las hojas esas grandotas, hecho con puntitos un dibujo de la Gioconda. Entonces, de alguna manera, yo creo que ustedes en los medios me parece que tienen un poco esa versatilidad y esa voluntad, que eso yo creo que es un elemento fundamental, ¿no es cierto, don Gerardo? Sí, yo creo que en el canal, pues los compañeros tenemos que ser casi que todos polifuncionales, porque si no, no funcionaría, digamos. Hemos ido tratando de que se profesionalice un poco más el canal, digamos, que los camarógrafos sean camarógrafos, pero digamos, no hay iluminadores. Entonces solamente hay uno que es Jorge Calderón. Entonces los demás compañeros le ayudan a montar la iluminación y han ido aprendiendo. Y entonces ya en otros programas, otros compañeros trabajan en iluminación. Tienen que montar escenografías, que por cierto no tenemos suficiente dinero para hacerlas, pero ahí vamos también tratando de ver cómo se manejan. Y ellos también se encargan del montaje de escenografía, en el caso del estudio, ¿verdad? En el caso de unidades móviles son los mismos camarógrafos que trabajan en estudio que trabajan en móviles. En el caso de las portátiles son los mismos. En otros canales funciona diferente. Digamos, está el departamento de camarógrafos y están los que son de estudio, los que son de móviles, los que son de portátiles. Sin embargo, dichosamente en el canal esa voluntad siempre ha existido, como le digo. En la parte técnica se hace muy visible. Y entonces, por dicha, porque si no sería muy difícil poder hacer cosas en un canal como el nuestro. Don Eduardo, ya dije de los tres ámbitos dentro de la universidad en los que usted participó, pero usted tiene seguramente antes y después una serie de cosas. Cuéntanos un poco por qué una de las cosas, dicen, una de esas frases lapidarias que hay, es que los profesionales de las ciencias médicas entierran a sus errores y los comunicadores los publicamos. Esa, ya dije que era lapidaria, pero... A propósito de esa lapidaria, es muy importante recordar lo que dice un colega mío que es abogado, Luis Sáenz, periodista. Luis Sáenz dice eso que usted dice, que el médico es el que trata al paciente, y una mala praxis hace que el paciente se muera si no hace una buena operación quirúrgica. El problema de un comunicador, si no hace bien el papel de comunicador, es que mata, pero puede matar y la persona queda viva. Y hay que tener mucho cuidado en eso. Esa es parte de los problemas que vive uno como en la comunicación. Hay que saber hacer un balance adecuado de informar y de informar adecuadamente de lo que está ocurriendo, sin que se le vaya uno la mano, sin estar, si tiene uno pruebas, pues hay que sacar las pruebas, obviamente, ¿verdad? Pero yo creo que es un trabajo muy importante en televisión, en radio, en periódico. La experiencia mía en el Semanario Universidad fue muy enriquecedora. Yo comencé en el Semanario Universidad allá en 1976, de ahí pasé a trabajar a La Nación. Me recomendó Carlos Morales, que era director del semanario, a trabajar en La Nación. Trabajé en La Nación durante 15, 16 años aproximadamente. Renuncié, estuve subdirector de la República y después director de la República, y luego pasé aquí a la Universidad de Costa Rica. Estuve 4 años trabajando como director del semanario Universidad y uno en la radio. Y lo que decía Gerardo, yo creo que es muy importante. Yo creo que aquí en la universidad se trabaja, bueno, en general en todos los medios, pero aquí en una institución pública es donde uno ve que hay escasez de recursos. Y entonces sí, la creatividad tiene que salir a flote, tiene que salir uno con
con sus, cómo aprovecho el personal que tengo, qué le saco al personal que tengo, cómo hago. A mí me llamó mucho la atención cuando don Gabriel Macaya me llamó para que me hiciera cargo de la radio. Yo no tenía experiencia en radio, había trabajado como director de un noticiero de radio 6 meses. Y me gustó mucho porque me di cuenta de que era muy proactiva la radio, ¿verdad? Cuando llego aquí, yo me encuentro, ¿qué hago? Y es lo que me dijo en algún momento es, la radio es una cajita de música. Hay que cambiar un poquito la forma de hacer la radio. Yo quiero programas más de participación de los académicos, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces la primera idea, que usted la mencionó hace un rato, don Juan Rafael, fue desayunos de Radio Universidad. Y yo creo que a partir de ahí comienza a darse un cambio que yo creo que hoy es bastante notorio en lo que es la radio. No solamente tiene música clásica, que a la gente le gusta mucho, y a mí me protestó mucho la gente en aquel momento cuando cambiamos la programación de solo música a tener este tipo de programación. Me llamaban a decir, ¿qué voy a hacer yo ahora sin la música clásica si vengo de Heredia, subiendo ahí por el Virilla, y con esas presas? Mi apoyo es estar escuchando música clásica, me da mucha tranquilidad. Yo lo que les decía es, se va a acostumbrar a escuchar programas con comentarios y comentaristas de fondo. Al final fueron 2 semanas más o menos de recibir bastantes llamadas de gente quejándose del cambio de la programación, y después yo creo que la gente se acostumbró o cambió el dial. Yo espero que no haya cambiado el dial, se haya acostumbrado, ¿verdad? Pero eso es muy importante, trabajar con recursos escasos y poner uno la creatividad a trabajar. Yo creo que es lo que ha hecho Gerardo y los otros directores de aquí también del canal, ¿verdad? Sobre otras vidas posteriores a haberse marchado de la radio, porque una de las cosas que iba a decir, y por eso saqué la frase lapidaria, era un poco de que en los medios buena parte de la gente que está detrás, y por ejemplo, de lo muy obvio, y le agradecí a don Gerardo que habló de uno de los camarógrafos de hoy y técnico de iluminación, de don Jorge Calderón, que básicamente nadie los ve, gracias a ellos existimos. Bueno, ¿qué otras cosas hizo usted donde estuvo su capacidad de gestión o su pluma, pero que tal vez nadie se enteró de que usted era el que estaba detrás? Cuéntenos un poquito. Yo básicamente fui periodista y fui reportero. Ajá. Y me gusta. Después de ser reportero y por muchos años, creo que fui un reportero relativamente bueno. Me gustó mucho la política, me gustó mucho el trabajo político-electoral, por tratarlo de alguna forma. Después de eso, comencé a tomar posiciones de mando en medios de comunicación. En La Nación estaba en esas cuando renuncié. Después me llamaron a La República como subdirector y luego como director y después aquí como director. Pero básicamente lo que me ha gustado más es ser reportero. ¿Alguna otra cosa? Que no, futbolista, frustrado. no fui gran cosa. Me fascina el fútbol, me encanta, voy a verlo, lo veo por televisión. Me gusta mucho los deportes en términos generales. Ver béisbol me parece que es un deporte de mucha ciencia. Me encanta ver cómo se juega el béisbol, cómo se juega el básquetbol a un alto nivel. Pero me gusta mucho oír radio y oír programas donde yo pueda terminar de formarme. Pero ahora terminaremos de formarnos una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos conversando, amigas y amigos, con los comunicadores Chavarría y Amador. Y tal vez, don Eduardo, una cosa que mirando 15 años después, y por cierto, a nombre de la teleaudiencia de este programa, que yo heredé de usted, con el apoyo de todos los compañeros que están con nosotros y una contribución significativa que quiero destacar hoy es Yuri, quien es
quien nos comunica con los que no nos pueden oír, y eso fue una contribución importante que el canal, dadas las circunstancias jurídicas en que se dio, lo tomó de manera muy positiva, y además Yuri además nos acompaña, nos apoya en una serie de tareas que no son tareas de ella, pero que con la maravillosa persona que es, nos apoya en otras tareas. Pero volviendo un poco al tema, ¿qué recuerda usted de los programas? Si hay alguno o algunos que si pudiera no los hubiera grabado, o al revés, Yo diría que casi todos. Al final fue una experiencia rica, buena, enriquecedora, tensa. Yo no estaba acostumbrado a trabajar en televisión. Mi primera experiencia en televisión fue 15 días después de estar trabajando en periodismo en La Nación, en la convención para elegir los candidatos presidenciales de las elecciones del 78. Y me tocó una transmisión en vivo junto a una persona que después resultó ser una estrella de la televisión nacional, como era Pilar Cisneros. Pilar desde entonces se movía con gran facilidad y yo nunca había estado frente a una cámara. Y a mí me entró un temor que cuando me hicieron el pase de ella para que yo mantuviera la transmisión, de yo no hallaba qué decir. Más o menos ese no hallaba qué decir me tocó las primeras veces que estuve aquí. Que por cierto, yo veo que ha progresado mucho esto, Gerardo, don Juan Rafael. Antes, cuando yo llegaba aquí, era a improvisar, nos sentábamos en unas sillas así como estas y no nos maquillaban ni nada, y era salir. Hoy, la verdad es que estoy impresionado por el recorrido que he hecho por el canal. Veo que está en la era moderna, está en la etapa de la digitalización, y me parece que es extraordinario lo que yo veo aquí en este canal, ni comparado a lo que era hace 15 años, como usted efectivamente lo mencionaba. Y esto, gracias al pueblo costarricense, ¿verdad? Que como usted bien lo dijo al principio, con el pago de impuestos hace posible que esta universidad, que estos medios de comunicación estén al servicio de ellos. Porque yo lo siento y por eso lo insisto mucho. Nosotros estamos en deuda con la gente, y alguna de esa gente incluso es gente que ni siquiera está legalmente en este país, pero que cuando compra algunos bienes, cuando compra ropita o compra algunos bienes que están en la canasta, pero que no están exentos, que son pues están contribuyendo con impuestos. Porque alguna gente tiene el mito de que la gente que no entró legalmente a este país no paga impuestos. No, sí paga impuestos. Pagan, claro. Y lo que les representa en el ingreso de ellos, esos impuestos, es mayor que lo que cualquiera de nosotros tres. El impuesto de ventas es universal en ese sentido. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es importante, y nos debemos a ellos. Nos debemos a la verdad, por supuesto. Estamos muy agradecidos con esta alma mater que es nutriente para nosotros. Yo estoy muy agradecido con todos los compañeros del canal y con la dirección actual y con las direcciones anteriores, de que han permitido que el programa continúe y nos han dado el espacio y los recursos, y cada vez que hay más recursos este programa tiene mejor iluminación, mejores cámaras. Entonces, pero estamos en deuda con la gente, entonces tenemos que hacer un programa para la gente. Por ejemplo, el tema del lenguaje. Yo con lo viejo tal vez se me ha quitado o lo noto menos, pero ahí tengo naturalmente un lenguaje relativamente técnico de la profesión que yo estudié. Bueno, yo trato de esa piel quitármela y hablar. Nos estamos comunicando a un público muy general. Sí. Así es. Y por cierto, déjeme decirle otra cosa. En un par de ocasiones me contaron, a la larga era alguien que quería caerme bien, pero luego no me pidieron plata, de manera que era nada más buena voluntad. Me dijeron en un caso que estábamos en primer lugar entre los programas del canal, y en otra ocasión estábamos en segundo lugar. Yo me sorprendí enormemente, porque en un programa donde con frecuencia se habla de economía, hay que ser un poco curioso. Yo creo que si yo hice algún aporte al programa es heredárselo a ustedes. Yo no lo conocía. Tuve referencias de mi cuñado Ricardo
Fournier. A quien yo quiero mucho. Sí, de usted. Después alguien me comentó de que usted quería entrar en un programa en el canal y al final hubo alguna resistencia a lo mejor, porque usted no era comunicador, no era periodista, pero al final se aceptó y yo creo que vale la pena tener un académico, un intelectual de su valía en un programa de estos, don Juan Rafael. Me parece que gana la universidad y gana el canal teniéndolo usted a cargo de este programa. Y tal vez, don Juan, volviendo al tema que tocaba Eduardo y usted de la parte digital, yo creo que hace 10 años nuestro lenguaje era otro. Nosotros hablábamos de televisión diferente, hoy hablamos de teras, de convergencia, de primera, segunda y tercera pantalla, en fin, de megas, de megas, de teras, de petas, y eso nosotros antes no lo manejábamos. Dichosamente, el personal se ha ido adaptando, falta todavía más por actualización. Yo pienso que una parte la tiene que dar la universidad y otra parte los mismos empleados tienen que buscar también su actualización, pero hemos logrado también de que bastante gente vaya, por ejemplo, a la Escuela de Imagen de Lina, que tenga cursos de introducción al video, de edición, de iluminación. Por lo menos yo creo que los camarógrafos han pasado todos por ese espacio y creo que en sonido me parece que también, no lo necesario, como les repito, pero sí hemos logrado ir avanzando. Puedo decirle que si en este momento se diera el apagón, el canal está todo listo para el apagón en este momento. Nos falta más cobertura, nos falta hacer algunas otras cosas. Le cuento de paso que el Viceministerio de Telecomunicaciones nos ha recibido y nos ha abierto las puertas de manera muy especial para ver si logramos más adelante obtener repetidoras para la zona norte y para la zona sur. Que yo creo que es muy importante, porque de nuevo nos debemos a todo el país. Tenemos el privilegio de estar aquí en San Pedro de Montes de Oca, donde don Eduardo vive muy cerca, pero realmente es el país. Uno de los programas ha hecho un esfuerzo que yo de alguna manera lo pensé, pero yo no tuve la capacidad o la imaginación, pero hay un programa que está visitando, lo que ha hecho fue visitar las sedes regionales, ¿verdad? Yo había pensado en las regiones del país y ir a grabar 3 programas en cada uno de ellos, porque definitivamente nos debemos, y qué buena noticia, don Gerardo. ¿Qué recuerda usted? Porque algunas de las cosas, por ejemplo, una de las razones por las que yo le digo don Gerardo es porque usted me enseñó que todos los invitados son don y doña, que yo tenía que venir siempre con una corbata. Esas cosas me las comunicó usted. No quiero recordar alguna cosa, tal vez de que cuando yo llegué aquí, obviamente, era un profesor sucho y sigo siendo un profesor sucho de cuarta de una universidad de tercer mundo. Esa parte no se me quita, pero después de algo así como 7,000 programas, ¿qué recuerda usted de los iniciales? Recuerdo que, que en uno de los primeros programas planeamos la escenografía. Ya hemos hablado con los chicos que, si mal no recuerdo, uno de los patrocinadores suyos, que era el BAC San José, había financiado. Y les pedimos un grosor de más o menos... Nunca fue patrocinador, fue colaborador. Obsequiador. Obsequiador. Bueno, ellos habían financiado la escenografía y habíamos hablado de que fuera más o menos de 10 centímetros el ancho. Y cuando llegaron aquí, llegaron con un mueble enorme que a don Jorge Calderón se le complicó un poco el asunto porque era súper grande y bueno, al final la dejamos bastante tiempo, estuvo funcionando porque era preciosa esa escenografía, pero sí nos complicó bastante en esa época porque el estudio era más pequeño de lo que tenemos ahora todavía. Ese es uno de los anécdotas más grandes que teníamos, porque tuvimos inclusive que montarle el sistema para poder aprovecharlo. Me acuerdo que ahí también grababa don Roberto Villalobos, el programa de análisis, entonces tuvimos que meterle unas cortinas para poder aprovechar el espacio, porque desarmar esa escenografía era imposible, ¿verdad? Era un mueble enorme, pero enorme para nosotros. Esos son los anécdotas que recuerdo.
Otra cosa en esas memorias es que las fotografías, tanto del primer juego de fotos, llamémosle el azul, como el rojo, fueron básicamente no solo idea de cómo armarlo, fue contribución suya, sino que su propio banco de datos de fotografías fue lo que armó. Entonces, su capacidad artística más su capacidad de colección armó ese mecanismo de la manera en que nos presentamos ante el público. ¿Cómo no? Sí, en esa oportunidad recuerdo que al principio todo el mundo se asustó, pero después les encantaba la escenografía, ¿verdad? Lo único que nos afectó un poquito fue el tamaño, ¿verdad? Que era demasiado grande. Habíamos pensado que fuera más corta y así se lo expresamos al escenógrafo. Es decir, igual nos sucedió hace poco con otra escenografía en el canal, que se lo expresamos al compañero que nos ayuda mucho, que nos ha ayudado en algunas oportunidades. Y igual cuando trajeron la escenografía era aquello enorme, ¿verdad? No le dimos un seguimiento, tal vez, exceso de confianza, tal vez en lo que se planteó, y cuando llegó aquí era enorme esa escenografía. Pero bueno, yo creo que es en este caso la escenografía del programa Sobre la Mesa. Cuando ya se ve armada sí se ve maravillosa, ¿verdad? Pues a ustedes dos les agradezco tanto el haber estado aquí hace 15 años como el estar de regreso ahora, a nombre de las amigas y amigos que nos acompañan una semana sí y otra no. Y a las amigas y amigos les decimos que en los mismos tiempos y circunstancias en las que nos han acompañado en esta, por favor háganlo si lo tienen a bien en la próxima y quédense por favor con Canal UCR.